Con homilética, tercer ciclo, si no me equivoco, clase 8. Que Dios le bendiga a los hermanos de las redes y los hermanos presentes. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, y alabamos y bendecimos, dándote gracias, poder reunirnos en tu nombre, en esta oportunidad, para considerar la palabra. Señor, te damos gracias por darnos este privilegio. Te pedimos la bendición, la guía del Espíritu Santo para todo lo que vamos a compartir a lo largo de esta hora. Señor, bendice los hermanos que están presentes y aquellos que están también en forma virtual, donde quiera se encuentren, que sea el Espíritu de Dios clarificando lo que yo no puedo hacerlo, Señor, en mi palabra. Amado Dios, en tu nombre me dispongo para comenzar esta noche. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Amén, hermano, reciba su asiento. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Estábamos preocupados por la hermana Gabriela. Puede ayudarnos con la grabación, para afinar y ajustar el sonido. Damos gracias al Señor estar si no me equivoco, clase 8, ¿no? Me confirman los hermanos. Tienen mejor memoria. Amén. Clase 8, ya entramos en el tema propiamente dicho. Estábamos viendo un preliminar acerca de los obreros, pero ahora ya entramos en homilética, lo cual yo le aconsejo a todos los que predican o quieren predicar que nos acompañen a lo largo de esta materia, porque es muy importante para los que comparten la palabra del Señor, los que toman la plataforma, tener cierto sentido, cierta orientación sobre la homilética. ¿No? ¿Qué es la homilética? Es la ciencia y el arte que trata de la preparación y predicación de los mensajes de la palabra de Dios, ¿no? No le tenga miedo a las palabras. Son palabras que, por cierto, no están en la Biblia, pero no todas las palabras pueden estar en la Biblia, ¿no? Eso lo hemos aclarado cuando empezamos ya el primer año. Hay palabras como el decálogo, que se refiere a los 10 mandamientos, no está en la Biblia, pero es lícito y es lógico que se le dé un nombre a los 10 mandamientos, y eso se llama decálogo, ¿no? Después tenemos el Pentateuco, tampoco es una palabra que está en la Biblia, pero se refiere a los 5 libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley de Dios. Y así vamos a encontrar a lo largo del conocimiento muchas palabras que no están en la Biblia, ¿no? Pero que son lógicas, ¿no? Porque no puede estar todo en la Biblia. También cuando buscamos ciertos pecados o ciertas cosas que no podemos practicar, tampoco lo vamos a encontrar todo en la Biblia, ¿no? Si hablamos de los vicios, de las drogas, no hay ni una mención en la Biblia, ninguna ordenanza que diga no te drogues o no fumes. Tal es así que en los días bíblicos no existía el vicio de fumar, no existía el tabaco como tal, ¿no? Eso va a ser inventado mucho después. Sí, los antiguos solían colocar, va a encontrar en la Biblia alguna referencia que dice, colocaban el ramo en sus narices. Había también un vicio, pero era de aspirar por la nariz cierta fragancia que le producía, ¿no es cierto?, una euforia, le producía un tipo de cambio en el estado de ánimo, ¿no? Y entonces la nobleza, los nobles, los ricos, aplicaban el ramo. Después se va a inventar el rapé, que usted en la historia lo va a encontrar, que también era un polvillo que los ricos aspiraban por la nariz, pero no existía el cigarro como tal, ¿no? El tabaco. Y sin embargo,
sabemos que no podemos fumar, no podemos drogarnos, porque está el concepto de cuidar el templo del Espíritu Santo. El que arruinar el templo del Espíritu Santo, el que lo perjudicare, dice que Dios le destruirá. Entonces el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, no podemos colocar ninguna sustancia que lo contamine, que lo perjudique. Y así vamos a encontrar muchas cosas que han aparecido en el mundo moderno y que no existen en la Biblia. Una ordenanza que diga, por ejemplo, no consumas pornografía. No existía la pornografía. Al no existir la impresión, no existir, ni siquiera existía la imprenta, no existía la fotografía, no existían los medios de comunicación, los medios digitales que hoy tenemos. Entonces todo eso son pecados modernos, no existían los días bíblicos. No va a encontrar ninguna ordenanza que diga que no podemos hacer eso. Pero sí encontramos el concepto de pureza, el concepto de santidad, el concepto de guardarse de todo lo malo, y de ahí podemos decir que el cristiano no debe consumir esas cosas, ¿no? Pero vuelvo a decir, no está todo en la Biblia, ¿no? Si usted no va a encontrar en la Biblia, no tome whisky, ¿no? No dice, no tomes vodka, no tomes ginebra, porque eran bebidas que tampoco existían. Dice vino y sidra, cerveza en alguna parte, porque eran las bebidas de aquella época, no había otra clase de bebida. Hoy tenemos una gama, e incluso las bebidas energizantes, que contienen cierto porcentaje de cafeína, de alcohol, que tampoco el cristiano debe consumir, ¿no? Porque son bebidas que están preparadas para generar cierta euforia, cierto estado de ánimo, cambiar el estado de ánimo. Por eso los pibes en los boliches consumen bebidas energizantes, ¿no? Entonces el cristiano no debe transitar esos caminos, ¿no? Por sentido común, no porque vaya a encontrar un texto que lo prohíba. Bien, seguimos adelante, ¿no? Es el arte de la preparación y predicación de los mensajes de la palabra de Dios. Esta palabra deriva de homilía, homilética deriva de homilía, algo que va a encontrar mucho en el lenguaje de la Iglesia romana, ¿no? Homilía, que significa razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo la materia de religión. Por eso es muy utilizado en la Iglesia romana, la homilía. Notemos que las palabras ciencia y arte, ciencia significa conocimiento clasificado, y arte es la aplicación y el uso de ese conocimiento. Por eso decimos ciencia y arte. Conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Cuando en la oratoria, ¿no es cierto?, explicamos las cosas de Dios, estamos aplicando ese conocimiento. Una cosa es adquirir mediante el estudio un conocimiento teórico, y una cosa muy distinta, impartir y aplicar ese conocimiento eficazmente para otro, ¿no? La homilética guarda la misma relación con la predicación que la arquitectura con la construcción, ¿no? Sabemos que los que construyen son generalmente albañiles, ¿no? Son los que echan mano a los elementos para construir. Pero el arquitecto es el que diagrama, el que, ¿no es cierto?, estudia las bases, las columnas, los encadenados, la estructura, las medidas, los materiales, el arquitecto, ¿no? Sin un arquitecto la construcción es muy dudosa, ¿no?, de que permanezca. Entonces lo mismo es la homilética para la predicación, como la arquitectura para la construcción. Es algo como
es algo como la construcción, solo que la construcción es hacer algo. Así la homilética es algo como predicar, solo que predicar es hacerlo. Tanto la teoría como la práctica son esenciales, ¿no? Hoy hay muchos estudios bíblicos, muchos seminarios, ¿no? Muchas conferencias de estudio, pero falta muchas veces la práctica, ¿no? Jesús, por eso digo que los seminarios de Jesús superaban cualquiera de nuestros días, porque Él era teoría y práctica. Él enseñaba y al momento estaban saliendo a predicar, a orar por los enfermos, a enfrentar los demonios. Entonces era teoría y práctica. Entonces la teoría como la práctica son esenciales, ¿no? Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no practico, no va a resultar, ¿no? Es como el músico puede aprender música, solfeo, vocalización, todo lo que tenga que ver con la música, leer música, escribir música, pero si no practica, si no tiene el instrumento en las manos y no lo ejecuta, nunca va a ser un músico eficaz, ¿no? Y lo mismo es en la predicación. Los principales requisitos para la predicación efectiva, los puse allá. Está primeramente la piedad, porque ha habido hombres que han predicado bien y al cabo han demostrado ser impíos, ¿no? Ser hombres que no estaban en condición. Dios puede tornar el mal en bien, pero tales cosas son excepcionales. El predicador debe tener sincera piedad, con lo cual ganará la simpatía y el respeto de los oyentes. Esto es un requisito fundamental, ¿no? Puede haber alguien que esté arruinado y predique hermoso. Puede haber alguien y Dios se valga de esa predicación de ese hombre que está arruinado para convertir o para generar transformación en alguna persona. Dios convierte lo malo en lo bueno, pero esas son cosas excepcionales, ¿no? Generalmente Dios usa vasos limpios, ¿no? No vasos que estén sucios o arruinados, ¿no? Eso es una ley lógica, ¿no? Yo siempre digo, si en la iglesia hay vasos limpios, ¿por qué Dios va a usar un impío, va a usar una persona que está en pecado cuando hay vasos limpios? En una casa, si usted tiene una visita, no agarra usted una lata de aluminio, un jarro de aluminio, ¿no es cierto?, o un jarro de plástico para servir la bebida. Si usted tiene copas o tiene vaso de vidrio, ¿no?, limpio. Usted, según la visita, y si la visita es honorable, la visita es especial, usted va a sacar la mejor vajilla para poner en la mesa, ¿no? Y quizá la vajilla o quizá los utensilios comunes se lo den la semana a los chicos para que no le rompan la cristalería, ¿no? Le da vaso de plástico, vaso de aluminio. Yo cuando mis chicos eran chiquitos, generalmente teníamos vasos de acero inoxidable o vasos de plástico, porque los pibes no tienen cuidado y las copas se rompen, la cristalería es cara. Pero cuando viene una visita especial, usted no pone los vasos de plástico. Realmente estos están rayados, manchados, machucados. Esto para todos los días, no para un día, una ocasión especial. Y no le cuento si es una boda, si es un bautismo, si es un cumpleaños, se pone lo mejor en la mesa, ¿no? Y lo mismo es Dios en las cosas sagradas, ¿no? Dios, si hay vasos limpios, no va a valerse de una lata vieja que a veces ponemos para darle agua a las mascotas, ¿no? No va a usar, ¿no? Usted no agarra una lata de durazno para tomar el refresco, ¿no? Si tiene vaso, ahora si es pobre, no tiene, bueno, se vale de lo que tiene. Pero Dios siempre usa vasos limpios, aunque puede valerse de alguien que esté arruinado, porque el propósito no esté
con el arruinado, sino el propósito esté con el alma que se va a convertir o que va a recibir algo de Dios, ¿no? Dios se vale incluso de los malos, ¿no? Lo vemos en la Biblia, que Dios se valió de los impíos muchas veces para tratar con el pueblo de Israel. Dios usó un cuervo, Dios usó un burro, ¿no? El propósito no estaba con el cuervo ni con el burro, el propósito estaba con los profetas, ¿no? Y se valió de un burro para hablarle al profeta. Entonces, muchas veces tenemos esa confusión porque decimos, Dios le usa, ¿no? Parece que tiene un aura especial porque Dios le usa. Y esto no es garantía de nada, que Dios le use. La garantía son los frutos. Y los frutos no se ven en las plataformas. Los frutos se ven en la vida cotidiana, ¿no? Los frutos se ven en cuando compartimos tiempo juntos. Ahí usted va a poder ver mi fruto y yo voy a poder ver lo suyo. Los frutos de la paciencia, los frutos del amor, los frutos de la paz, ya sabemos cuáles son los frutos, ¿no? Y eso se ve en la convivencia, en la vida cotidiana, no se ve en la plataforma. En la plataforma yo estoy un par de horas. Y en la plataforma yo lo que despliego son los dones o los talentos, las capacidades naturales que Dios nos ha dado, ¿no? Y eso no es garantía de que Dios está, de que Dios, tengo santidad, que soy un hijo de Dios, que soy salvo. Eso no es garantía de nada. Porque muchos en aquel día, lo dijo el Señor, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, enseñamos, profetizamos, y el Señor le dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces la confusión que hay en el pueblo cristiano es calificar por los talentos y dones, ¿no? Calificamos la santidad por talentos y dones. Y esto tiene nada que ver con la santidad. Los dones son irrevocables y hay algunos dones que el hombre tarda mucho tiempo en perder cuando los recibe. Yo le puse algún ejemplo en clases pasadas, ¿no? Como los talentos, el talento de un dibujante, el talento de un escultor, de un pintor, de un músico, de un escritor, un poeta. Son talentos naturales que el hombre puede estar viviendo con 3 mujeres, puede ser homosexual, puede ser borracho, y agarra el pincel y el arte empieza a fluir porque son talentos que no se pierden por la moral, no se pierden por, ¿no es cierto?, la vida, la costumbre de vida que yo tenga, ¿no? Y así es la obra del Señor, ¿no? Hay talentos y dones que no se pierden. Sí, con el tiempo, ¿no? Si yo persevero en el pecado, esos dones y talentos se terminan degenerando, se terminan atrofiando, pero pasa mucho tiempo hasta que esto ocurra. Por eso hay muchos predicadores que están en adulterio y siguen predicando maravillosamente. La gente se convierte, los enfermos se sanan, y de ahí viene la confusión, cómo Dios le usa, Dios está con él, ¿no? No es garantía de nada. Para decir Dios está con él y es un hijo de Dios, es un siervo del Señor, tiene que mirar los frutos, ¿no? Y si no hay fruto, no importa que hable en lengua, que profetice, que vea ángeles recorriendo la iglesia, si no están los frutos, por el fruto lo conoceréis, dijo el Señor. Y los frutos no lo va a ver acá nunca, en las 2 horas que el predicador está acá. No lo va a ver, eso lo va a ver en la convivencia, en la vida cotidiana, compartiendo, viendo cómo trata a la familia, viendo cómo se maneja en los negocios, viendo cómo se maneja en la calle. No, eso lo va a ver en la vida cotidiana. Por eso cuando Jesús busca fruto en la higuera, ¿no?, tiene que tomarse su tiempo porque había muchas hojas, pero fruto no encontró nada, ¿no? Y usted en un árbol puede tener muchos ramajes, mucho follaje y no encuentra nada, ¿no? No hay fruto. El fruto se busca, ¿no? Y además se prueba luego a ver si es fruto bueno. Bien,
La piedad es uno de los requisitos para el predicador, después dotes naturales. Necesita, sí o sí, tener cierta capacidad natural. Después vamos a hablar de lo sobrenatural, de lo espiritual, ¿no? Que esto es indudable e indispensable en el predicador. Pero también tiene que tener dotes naturales. Raciocinio claro, fuerte sentimiento, vigorosa imaginación, como también capacidad para expresarse y poder de enunciación. No puede predicar un gangoso, lamentablemente, ¿no? No puede predicar un tartamudo, ¿no? Lamentablemente, tiene que tener cierta capacidad de enunciación. Claro, yo no quito que Dios haga un milagro con un tartamudo. Acá teníamos un chico que era tartamudo y Dios lo liberó y nunca más tartamudeó. Y toda la vida lo cargaban en la escuela porque era tarta, ¿no? Sabe que los chicos son muy crueles con las discapacidades, ¿no? Y Dios le liberó y nunca más tartamudeó. Yo no dudo del poder de Dios, no dudo de lo que el hombre puede mejorar y especializarse y arreglar, como la educación, ¿no? Tenemos hermano Marcelino, cuando es uno de nuestros pastores, cuando vino al Señor no sabía leer ni escribir, no había terminado la escuela y le costaba mucho leer la Biblia, ¿no? Y yo le exigí que se fuera a la escuela de adulto, le dije que no se quedara así, porque tenemos predicadores. Yo tengo el que era mi yerno, que ahora se separó de mi hija, que tampoco no sabe leer, ¿no? Entonces siempre se vale de un chico, cuando pasa al púlpito, que le lea. Pero esto me parece que es un poco de negligencia, porque si yo vengo al Señor sin saber leer, eso se puede cambiar, como lo hizo Marcelino. Se fue a la escuela de adultos, terminó el primario y se convirtió en mi primer tesorero, ¿no? Y fue un excelente tesorero, nunca encontré una falla en las cuentas, ¿no? Por muchos años fue tesorero, ¿no? Y era un hombre que vino al Señor sin haber terminado la escuela. Entonces, yo creo que el hombre puede mejorar, puede aprender, puede, si no terminó la escuela, ir a la escuela, porque ahora hay posibilidad de hacerlo, y capacitarse, ¿no? Y no quedarse, no aceptar la condición que se puede cambiar. Lo que no podemos cambiar, bueno, lo tenemos que admitir y aceptar, ¿no? Si viene un chico tartamudo y Dios no lo libera, Dios no hace un milagro, tiene que aceptar su condición, porque esto escapa de lo que el hombre puede mejorar. Pero hay cosas que el hombre puede mejorar, cosas que el hombre puede aprender. Una mujer viene que no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe lavar la ropa, tiene problemas en el hogar. Esto se puede cambiar, esto usted puede aprender. Por eso dice que las hermanas más viejas enseñan a las más nuevas. Entonces, una joven que vive a salchicha o que vive a hamburguesa, no, puede cambiar esta condición y dejar de tener un problema matrimonial o familiar porque no, a mí no me enseñaron. Bueno, no te enseñaron cuando eras chico, pero todavía estás vivo, todavía tenés el cerebro, todavía podés aprender. Y hay hermanas que saben que te pueden impartir ese conocimiento y aprende a cocinar, aprende a lavar, aprende a planchar, aprende a poner un botón, a coser un botón. No quedarse en la condición, no, a mí no me enseñaron. Y acepta la condición de abandono, de ignorancia. No, hay situaciones que podemos cambiar, ¿no? Y las dotes naturales se pueden cambiar. Hay muchas otras dotes naturales, pero estas son esenciales. Y si se cultivan cuidadosamente, pueden desarrollarse significativamente. Aunque no tenga conciencia de poseerlo, deben de existir, ¿no? Si, por ejemplo, no tiene capacidad de expresarse o no tiene capacidad de enunciación, hay lugares donde te enseñan la vocalización, donde te enseñan la pronunciación,
¿no? Hay lugares que uno puede asistir y mejora la dicción, ¿no? Si de repente tiene problemas de enunciación o de expresión, hay lugares para especializarse. Los cantores hacen esto, ¿no? El que quiere dedicarse a la profesión del canto, muchas veces tiene que educar la voz, porque no tiene la voz educada para cantar como profesional. Y hay lugares que van a educar la voz, le enseñan a vocalizar, le enseñan... Bueno, yo lo he visto en la iglesia con los maestros de coro. Cuando viene un maestro de coro y quiere formar un coro en la iglesia, primero prueba las voces. Y a veces está la capacidad, pero no está la enunciación, no está la expresión. Entonces el maestro de coro le enseña a vocalizar. Y tiene clases de do, re, mi, fa, sol. Él le enseña a los que tienen el potencial, pero muchas veces no lo pueden expresar correctamente, ¿no? El tono. Les enseña los tonos y forman unos coros maravillosos con gente que no es profesional del canto. Pero educan la voz, le dirige el maestro de coro y conforma un coro en la iglesia excepcional, ¿no? Porque tiene la capacidad de escuchar, de corregirle cuando usted tiene una mala pronunciación. Entonces, si usted quiere predicar, va a tener que emplear tiempo y dedicación para las cosas que le faltan, en esos dones naturales. Tiene que tener buen razonamiento, fuerte sentimiento, vigorosa imaginación y capacidad de expresarse y poder de enunciación, poder de dicción. Luego los conocimientos, ¿no? C. El predicador debe conocer la verdad de la Escritura, ante todo la Biblia, y las cosas que iluminan, y por otra parte también conocimiento de la vida humana. Recuerda que vimos clase pasada, el embajador que representa a su nación en otro país tiene que conocer, ¿no? La nación donde es enviado, la costumbre, la política, el negocio, y tiene que conocer de su país, porque él es como un puente entre los dos países. Es como el traductor de un idioma a otro, ¿no? Tiene que conocer los dos idiomas con fluidez, ¿no? Porque él está escuchando un lenguaje y lo tiene que transmitir en otra lengua, en otro idioma. Entonces tiene que conocer los dos idiomas en profundidad, porque si no va a interpretar mal. Bueno, nosotros somos embajadores del Señor, transmitimos las cosas espirituales, transmitimos la verdad de Dios. Entonces tenemos que tener conocimiento humano, conocimiento de la cultura humana, de mentalidad humana, y conocer las cosas de Dios, para ser buenos embajadores o buenos mediadores entre ambos, Dios y el hombre, ¿no? Es decir, que decía Cicerón que el orador debe saberlo todo. No hay conocimiento que no pueda utilizar y debe procurar tener más y mejores conocimientos que la mayoría de los oyentes. Tiene que tener conocimiento. No hay otra forma de predicar la verdad de Dios. No hay que tener conocimiento espiritual y conocimiento humano también, ¿no? Porque si no salimos hablando cualquier barbaridad, ¿no? Como yo decía clase pasada, ¿no? Cuando no se ubican los predicadores, a veces predicadores jóvenes, que terminan enseñando, ¿no? A la iglesia cómo educar los hijos, cómo manejar la relación matrimonial, hasta hablan de los abuelos y nietos, cuando ni casados no son. A veces chicos de 20 y pico de años, y hay montones de hombres y mujeres con la cabeza blanca en la congregación, que tienen que masticarse, ¿no? Las enseñanzas. Dice, bueno, tenemos la Biblia, sí, pero
hay que ubicarse también, ¿no? Puede tener la Biblia, pero no tiene la experiencia de vida, no tiene el conocimiento, ¿no? De lo que es criar un hijo, lo que es la vida matrimonial, lo que es la economía de una casa, lo que es, ¿no?, el sustento de una familia. No tiene eso, un chico soltero no sabe nada de esto. Entonces un chico soltero tiene que ubicarse qué es lo que puede predicar y cuáles áreas no se debe meter, porque queda desubicado como un caballo arriba del techo, ¿no? ¿Me entiende? Queda mal. Eso va para todo, ¿no? Si yo no soy una persona de oración, no puedo hablar de la oración. Si yo no diezmo y ofrendo, yo no puedo enseñar a diezmar, porque de principio Dios no me apoya. No tengo el apoyo de Dios, no tengo el respaldo de Dios, porque estoy entrando en un área en la cual yo no practico. Y si yo no practico, no tengo autoridad. Nosotros en nuestra congregación, en nuestro ministerio, es obligado que todos los que trabajan, todos los obreros, tienen que ser fieles diezmistas. No levantamos obreros si no es fiel diezmista. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, el diezmo no es obligatorio. No es obligatorio. La iglesia decide, los hermanos son libres, si quiere diezmar, no quiere diezmar, nadie le va a obligar. No es un requisito para ser salvo, es un requisito para la bendición económica. No es, algunos dicen, si yo no diezmo no voy a entrar al cielo. No es requisito para la salvación, es requisito para la prosperidad económica. Si no le interesa, es dueño. Pero el obrero, acá tenemos que enseñar sí o sí. Y yo no quiero levantarme a enseñar y tener mis obreros en contra, como pasa en muchas congregaciones, porque el obrero no practica. Entonces yo no tengo libertad de enseñar porque el ministerio, los obreros que están en la plataforma, están en contra. ¿Sí? Por eso que se le exige al obrero guardar la doctrina, guardar la palabra al obrero. Porque tenemos que tener esa libertad de enseñar y que el ministerio nos apoye, el ministerio diga amén, ¿no? Y no tengamos la contradicción en la plataforma, porque en muchos lugares no se puede enseñar porque los primeros que se oponen o le resisten son los mismos obreros, porque no lo practican, no practican lo que se está enseñando. Por eso el obrero debe ser ejemplo. Bien, la piedad es el poder motor. Las dotes naturales cultivadas proporcionan los medios y el conocimiento da el material, ¿no?, para predicar. Entonces, la piedad es el poder, el motor. Las dotes naturales cultivadas, porque hay dotes naturales que se terminan atrofiando porque no se cultivan. Las dotes naturales hay que cultivarlas para que, ¿no es cierto?, se perfeccionen y no sean útiles para el servicio del Señor. Y el conocimiento es el material, podemos decir el combustible del motor, es el conocimiento, ¿no? Además necesitamos la habilidad. Esta no se refiere solo, la habilidad no se refiere solo al estilo y a la enunciación, sino también a la colección y arreglo de los materiales. La habilidad se consigue a costa de mucho trabajo. Usted puede estudiar electricidad, plomería, dibujo, no sé, modisto, las hermanas modistas cocinan, lo que estudien, pero la habilidad le va a ser proporcionada cuando usted cocine, cuando usted se meta en la costura, cuando usted se meta en la plomería, cuando usted se meta en la carpintería o se meta en la pintura. Eso proporciona la habilidad. Así que podemos tener la teoría, pero mientras que no nos larguemos en la práctica, no adquiriremos habilidad. La habilidad viene por
el trabajo, por meterse, ¿no? Usted puede estudiar cocina. Ya tengo acá un hermano que ahora no viene más, que se fue a estudiar en la municipalidad cocina. Y un día cocinó y ni los perros querían lo que cocinó. Le tiramos a los perros salieron corriendo. No, entonces, sí, tiene la teoría, se fue, estudió, terminó el curso. Pero cero habilidad, porque nunca cocinó. Entonces el día que se largó a cocinar, fue de terror, ¿no? La diferencia entre la habilidad y la falta de ella en la predicación es tan grande como el mensaje de la herramienta en un oficio. Los estudios retóricos tienen por objeto la adquisición de habilidad, pero debemos cuidarnos de los peligros que ofrecen. Los peligros que ofrecen son pensar más en la forma que en el asunto. La retórica trata del uso de material, su elección, adaptación, arreglo y presentación. Pero después de todo, el material mismo es más importante. Las cosas en que más debe de pensar el predicador son la piedad, el conocimiento y la bendición de Dios. Porque en este asunto, si no está Dios, nada de lo que estamos viendo tiene ninguna utilidad. En el asunto de predicar tiene que estar la bendición de Dios. La habilidad es menor que esta, tiene menos importancia y hay peligro de olvidarla, ¿no? Luego tenemos que otro de los peligros, la imitación. Todo imitamos a sabiendas, inconscientemente. Se imitan con más facilidad los defectos que las buenas cualidades, porque aquellos son más notables que estos. Hay que cuidarse de ese peligro, ¿no? Los defectos aparecen más que las cosas buenas, ¿no? Las cosas malas aparecen más visibles. Y inconscientemente a veces estamos imitando, ¿no? Tenemos que evitar ese peligro de ser imitadores. Cada uno tiene que ser original, no tiene que ser fotocopia. En las iglesias esto es más común de lo que se cree. A veces en la forma de orar, a veces hasta en los dones de lengua, hay una imitación, ¿no? No sé si siempre es consciente, pero inconscientemente usted va a escuchar a todos los obreros de cierto ministerio que parece todo fotocopia. La forma que predican, la forma que alaban a Dios. Yo me acuerdo cuando fue el furor de Gigi Ávila, que se multiplicaron los Gigi Ávila en Argentina, ¿no? En la iglesia que usted iba, eran todos Gigi Ávila. Después vino Anacondia y todos pequeños Anacondia, ¿no? Usted iba a cualquier iglesia, ato al hombre fuerte y vengo contra ti, Satanás, ¿no? Esa era la oración de todas las congregaciones, ¿no? Y cuando era Gigi Ávila, hasta hablaban puertorriqueños los porteños. Oh, te alabo, Jehová, mi alma te alaba. ¿No? Ey, God y Magod que ven. Bueno, eran todos pichones de Gigi Ávila, ¿no? Porque vuelvo a decir, se contagia o se imita inconscientemente, y esto hay que evitar. Tenemos que ser originales. Dios no usa fotocopia, Dios usa originales. Así que usted tiene que buscar su talento, su habilidad, sus propios dones, su propia forma, su propia manera, y tratar de evitar la imitación. Otra de las cosas, otro de los peligros, la artificialidad. Los móviles del orador, lo artificial, ¿no? Los móviles del orador, en la mayoría de las veces son buenos, pero se erra en el juicio y buen gusto. En toda predicación debe haber naturalidad y sencillez, lo que vale más que el mayor artificio, ¿no? Y a veces armamos toda
un encartonamiento, ¿no? Porque pensamos que así debe ser, ¿no? Toda una estructura. Y tenemos que ser sencillos y originales, ¿no? Esto vale más que cualquier artificio. Debemos de aprender a ser naturales. Lo conseguiremos esforzándonos para no incurrir en los defectos comunes entre los predicadores, para lo cual debemos observar lo de los otros y no conformarnos con los nuestros. Yo le recomiendo a todo aquel que predica, ¿no? O que quiere predicar, que utilice una herramienta que hoy está al alcance de cualquiera. Antes era más difícil, pero yo lo usé cuando no existía. Hace 40 años atrás, yo recuerdo grabarme, hacerme grabar, a veces por mi esposa, por algún hermano. Usaba los grabadores. Recuerdo haber tenido un Sanyo con las teclas, con los cassettes que se ponían adentro. Y tengo todavía en mi secretaría cantidad de estos cassettes. Cuando yo empecé el ministerio como evangelista, ¿no? Entonces me hacía grabar y iba a casa y me escuchaba. Hasta hoy tengo este vicio, ¿no? Porque grabamos los cultos de día sábado. Y pregúntele a mi esposa, yo llego a mi casa y me escucho. Porque a veces no nos escuchamos, ¿no? El que predica no se escucha, ¿no? Valga la contradicción, pero el que predica no se escucha. Yo predico largo a 1 hora allí, pero no me estoy escuchando. En casa, tranquilo, ¿no? A veces me pongo los audífonos, ¿no? Y me escucho. Y eso me ayuda a corregir, ¿no? Los errores, las muletillas que después vamos a ver, ¿no? Que utilizamos y que no nos escuchamos, porque si nos escucháramos la corregimos. Yo no puedo decir bendito Dios 75 veces en 1 hora de predicación, o aleluya, o, ¿no es cierto?, querido Dios. Bueno, muchas muletillas que si usted se escucha va a encontrar que la repitió 87 veces. Una vez le conté a un hermano 130 veces repitió la misma muletilla, ¿no? ¿Muletilla qué? Que cuando se me hace una laguna, ¿no? Yo, aleluya, bendito sea el Señor, o querido Dios, ¿no? Bueno, es donde me apoyo para enfocarme de vuelta, cruzar la laguna y seguir con el resumen, ¿no? Entonces todo eso se corrige escuchándose, ¿no? Corrige lo que no enfatizó, lo que enfatizó en demasía, lo que no fue claro, lo que no terminó de explicar, porque a veces agarramos un texto y se nos hace no una laguna, un río Paraná, ¿no? Entonces nos olvidábamos de lo que íbamos a aclarar y saltamos otro tema y allá quedó colgado a donde yo venía, ¿no es cierto?, donde yo quería entrar y me olvidé, me encontré con el río Paraná, ¿no? Entonces todo eso se corrige si usted se graba y allá cuando llega a su casa usted se escucha. Va para los que quieren predicar. Esto es una herramienta maravillosa que los antiguos no tenían y nosotros tenemos. Con cualquier celular usted se puede grabar, ¿no? Incluso si se graba con imagen, también va a corregir las posturas, los ademanes y muchas cosas que a veces está de más, que no suma, ¿no? En vista que la predicación es el método divinamente ordenado para difundir el mensaje del Evangelio entre los inconversos y para edificar a los creyentes, cada siervo del Señor debe de procurar que su predicación y enseñanza sea lo más eficaz posible. Vamos a dar lectura a algunos textos. Libro de Romanos, capítulo 10. Vuelvo a decir, los que tienen duda y pregunta pueden en los comentarios de este video mandar su pregunta. Yo leo todos los comentarios
y cuando hay una pregunta la contesto, ¿no? Y los hermanos que están presentes me paran, levantan la mano y me preguntan. Capítulo 10 de Romanos, verso 13 en adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el requisito para la salvación. Pero enseguida dice Pablo, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, los que anuncian el evangelio de los bienes, mas no todos obedecen el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí el apóstol San Pablo hace una escala, ¿no?, de la condición para invocar el nombre del Señor y ser salvo. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si nunca han oído? ¿Y cómo van a oír o cómo van a creer si nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Bueno, toda una cadena, ¿no?, para que tenga la eficacia el plan de Dios y la gente se convierta y sea salva, ¿no? Tiene que haber quien predica, tiene que haber quien sea enviado, porque si ninguno va, ¿no?, ¿cómo van a creer en alguien que nunca han oído? Entonces, por eso tiene que ser eficaz. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que hay todo un despliegue, que ya lo hemos visto, de dones ministeriales concedidos a la iglesia. ¿Para qué, dice, estos dones ministeriales? Para edificar, ¿no?, a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿no? Para edificar, preparar, para ser discípulos, para que la iglesia se perfeccione para el ministerio. Si no, el Señor no en su plan con la iglesia no quiere solo a gente que caliente el banco. No quiere creyentes que vengan y perseveren y congreguen, sino que dice que los quiere preparar para la obra del ministerio. Dios quiere hacer de cada creyente un obrero. Para hacer esos obreros, Dios entregó dones a la iglesia para perfeccionar a los santos. Quiere decir que una iglesia sin enseñanza, una iglesia sin la operación de estos dones, no es una iglesia del Señor. El plan de Dios es que los santos se perfeccionen para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia sin enseñanza no es iglesia. Y esto hay miles hoy, ¿no? Iglesias sin enseñanza no es la iglesia de Cristo. Porque dice que el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, ¿no? Los creyentes tienen que ser preparados para el ministerio, para que todos trabajen para el Señor. Y para eso entregó los dones ministeriales, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, ¿no? Es la forma cual es necesario la predicación del Evangelio, ¿no? Debemos de admitir que la calidad de la predicación en la actualidad necesita mejorarse. Muchos mensajes no surten el efecto deseado porque carecen de orden. Se dicen cosas muy buenas, pero sumergida dentro de un mar de palabras, y solo una mente muy perspicaz puede descubrirla. Son unas ensaladas
yo siempre hablo de las ensaladas, ¿no? Hablo de la ropa vieja que las madres de antes hacían con los pucheros del mediodía, ¿no? Que quedaba lo que sobraba, lo cortaba, le ponían mayonesa y eso se llamaba ropa vieja. Era un mejunje, era una mezcla, ¿no? De la carne, de la papa, de la batata, del zapallo, toda la zanahoria, todo lo que quedó lo cortaba, le ponían mayonesa y eso le llamaban ropa vieja. Y muchas veces los mensajes son así, una mezcla que usted no sabe bien lo que está comiendo, ¿no? ¿No? Porque un mejunje. Entonces se dicen cosas lindas, pero no hay una esencia. Después vamos a ver, la homilética habla de esto, ¿no? La esencia, y yo hablaba días pasados, ¿no? Sobre esto, y a algún hermano le tocó predicar después, y dice, ¿cómo voy a predicar con lo que dijo el pastor, ¿no? Pero tiene que haber una columna vertebral del mensaje, tiene que haber una esencia. No podemos divagar por toda la Biblia, recorren toda la Biblia, y usted terminó el culto y dice, ¿qué quiso decir? ¿Cuál fue el mensaje de hoy? Yo siempre digo hacer una encuesta después del culto allí en la puerta. Preguntarle a los hermanos, ¿cuál fue el mensaje de hoy? Y hay muchos cultos que los hermanos no van a saber cuál fue el mensaje, porque se habló de la salvación, se habló del infierno, se habló del perdón de pecados, se habló de Abraham, se habló de Pablo, se habló del Apocalipsis de Juan, se habló de Pedro, ¿no? Y sí, todo cosa bonita, pero ¿qué me quisieron decir en el culto de hoy? ¿No? ¿Cuál fue el mensaje de hoy? No, hay mucha gente que no va a tener respuesta. Entonces, para eso está la homilética, para que, ¿no es cierto?, haya una presentación inteligente del mensaje y un arreglo lógico del tema. Esto es tener una columna vertebral, ¿no?, en la oratoria. Yo siempre digo que el que pasa acá, aunque sea para abrir un culto, tiene que preguntarse antes de subir acá, ¿qué quiero decir a la iglesia? Y segunda pregunta, ¿cómo se lo voy a decir? ¿No? Porque si usted va a una entrevista laboral, usted va, ¿no es cierto?, a donde fuera, usted tiene que ir sabiendo qué le va a decir a ese entrevistador. ¿Qué le voy a decir? ¿Y cómo? O no se lo den, ¿no? ¿No? Lo que usted tenga que decir y cómo lo va a decir. Y cuánto más en la plataforma, ¿no? Se dice que cada creyente es testigo de Cristo y sacerdote de Dios. Como testigo responsable de dar testimonio al mundo tocante a la persona y obra de Cristo, su Salvador y Señor. Un testigo es aquel que da testimonio de lo que sabe, como resultado de lo que ha visto, oído o experimentado personalmente. Eso es ser un testigo, ¿no? Si hay un accidente y a usted lo convoca como testigo, usted tiene que haber oído, haber visto, ¿no? Si no, no puede ser testigo, ¿no? Desde que alguien le dijo a un gallego, dice, oye Manolo, dice, ¿quieres ser testigo de Jehová? Yo no vi nada, dijo el gallego, ¿no? Y es así, ¿no? Para ser testigo tenemos que haber oído, haber escuchado, haber experimentado, ¿no? Como sacerdote, cada creyente debe ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo. Estos sacrificios consisten en ofrecer, primero, nuestro cuerpo presentado voluntariamente a Dios. Segundo, alabanza en todo lo que Dios está haciendo y hará. Tercero, oraciones por las necesidades propias y lo demás. Eso, el sacerdote intercedía. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres cuando existía el sacerdocio. Hoy no existe el sacerdocio porque cada creyente es sacerdote de Dios, intercesor en la presencia de Dios. Cuarta cosa, adoración por lo que Dios es, según lo que ha revelado en Cristo. Quinta cosa, servicio voluntario y lleno de gozo. Y por último, nuestros bienes y nuestro dinero
los ofrecemos a Dios, también los rendimos a Dios. De cierta manera no quiere decir que se despoje, pero sí que se lo rinde a Dios para que Dios le bendiga. Bien, se me fue la hora, me quedo por acá, luego vamos a seguir viendo el don, el conocimiento y la habilidad. Tres cosas diferentes: el don, el conocimiento y la habilidad. El don viene de Dios, el conocimiento lo adquirimos, la habilidad también a medida que trabajamos y ejercemos, nos vamos poniendo hábiles en el oficio de predicar el mensaje de Dios, ¿no? Nunca va a lograrlo si no se larga. Pues es una linda escuela, para mí la mejor escuela que hay para la práctica es la calle. Al que quiere predicar, es la mejor escuela, es la calle, ¿no? Cuando los hermanos salen a predicar en una plaza, en una estación, es la mejor escuela para el predicador. Porque ahí no le está hablando a la iglesia. En la iglesia es fácil, porque son todos creyentes, todos conocemos el lenguaje, todos conocemos la palabra. Es fácil en la iglesia. El tema es allá afuera, donde no está la iglesia, donde la mayoría son incrédulos, ¿no? Ahí es la mejor práctica que puede tener el que quiere predicar, ¿no? La calle. Pararse en una plaza, pararse en una estación, una terminal y hablarle a la gente de la salvación y de Cristo. Que Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Ya está el pastor Pablo con su clase y damos gracias al Señor por estar aquí el día lunes en la clase número 8. Si Dios quiere, el lunes que viene continuamos con homilética. Damos gracias al Señor. Dios bendiga a los hermanos de las redes. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre por la palabra, porque tú, Señor, nos das ese conocimiento para poder transmitirlo en nuestras predicaciones y que otros también puedan abrazar la obra del ministerio, como dice, Señor, la carta de Efesios, que tú quieres que la iglesia sea edificada. Amado Dios, gracias te doy por los dones, por los talentos, por todo aquel que tiene la pasión de predicar tu palabra. Señor, esto es dado de ti y es solamente para aquellos que son llamados. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le